iniciamos con este nuevo tema que es el proceso de sanación y liberación del Padre José Cruz Gámez. Muy bien. Muy bien, entonces, ¿qué es este proceso? Pues vaya, consta de 4 días, aproximadamente 3-4 horas en promedios cada día, 4 días al mes. Actualmente ya se agregó un día más, en teoría son 5. El primer día se realiza una introducción, se entrega el acceso a ese proceso de sanación y liberación y pues se aclaran dudas generales, ¿no?, que puedan existir previo al proceso, ¿no? Y la verdad es que se me hizo muy bueno porque al final hay una primera parte donde vas a absorber, donde vas a aprender, que ellos le llaman una catequesis. O sea, te van a enseñar términos, te van a enseñar qué está bien, qué está mal, a detalle, ¿no? Ciertamente, y la base de estos son los pecados capitales. Dentro de los aspectos de los pecados capitales, es decir, cada uno de ellos es una parte fundamental de lo negativo, de lo malo, vaya, dentro de la religión o de lo espiritual. Los pecados capitales es la base de lo malo, ¿no? Entonces hay que enseñar por medio de ese catequesis. Te enseñan, te muestran, te dicen que está correcto, que está incorrecto, y a detalle, vaya. Entonces, ¿a qué voy a hablar al respecto del detalle? Es que pues bueno, si vamos a decir de un tema que puede ser la ira, el enojo, pues bueno, hay muchos aspectos dentro de ese pecado que pueden afectar, ¿no?, los corajes que tú haces, lo que provocas, lo que te hacen, etcétera. Entonces, son aspectos muy particulares también que te están enseñando para que tú entiendas, por medio del entendimiento, tú sepas qué es lo que está bien y lo que está mal. Hay que discernir, ¿no? Y hay que entender esa parte. Muchas veces creemos que el no ir a misa es algo que está bien. Y decimos, no pasa nada, pues es simplemente una misa y se acabó, ¿no? Y justamente ahí viene una explicación donde pues te enseñan y te dicen por qué sí está mal y qué tan grave es, ¿no? Y entonces es algo que se necesita aclarar entre muchas de las dudas que puedan existir. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas al respecto? ¿Recuerdas tu proceso? ¿Tu primera parte de catequesis? Pues ciertamente lo viví hace bastante tiempo este proceso. Sinceramente no recuerdo lo primero, porque sí fue muy particular la forma en la que llegamos ahí. Fue por medio de una conocida. Resulta que llegamos antes. Ajá, palancas precisamente. Llegamos poco antes porque se pedía hacer una fila. No sé si esta vez te tocó a ti lo mismo. O no, palancas, ¿verdad? Palancas, pues mira. Entramos por la puerta de atrás y toda la gente desde las 6 de la mañana haciendo fila. Exacto, porque a mí me tocó ser de esa gente que llegaba a hacer fila, solo que yo no estaba desde las 6 de la mañana. No sé si ahorita haya aumentado la demanda, por así decirlo, pero esa vez recuerdo que iban a empezar a repartir pulseras cerca de las 5 de la tarde, porque se dan pulseras para tener como el acceso y marcar quién sí está y quién no está. Y pues yo llegué como a las 4, ya había gente, llegamos, nos formamos, éramos cerca como de unas 80 personas que estábamos afuera, porque al parecer ya habían pasado a varias, y ya estaba mencionando que no íbamos a alcanzar. Entonces por ahí pasó algo curioso, porque éramos los últimos 10 en la fila, estaba en ese rango, pero curiosamente, no sé si fue obra divina o palancas, porque no recuerdo bien, pero terminamos estando dentro y sí alcanzamos lugar, sí alcanzamos pulsera, fuimos de los últimos. ¿Los 10? Ajá, fuimos de los últimos 10 que estábamos en la fila. Me parece que detrás de mí solo había como tres señoras, nada más, 4 personas. ¿Y pasaron? Ellos no lo sé, nosotros sí alcanzamos a pasar, pero pues ya, estábamos dentro. Yo no tenía idea bien a qué iba, porque pues no fui por una idea en concreto, sino fue más como un poquito más el conocer. Y pues nada, no tenía expectativa ninguna. No tenía ninguna expectativa, quise decir.
Eso es dislexia. Entonces, ya estábamos dentro y pues nos dieron una breve charla. Así como, creo que fue muy informal, porque se nos llegó a comentar como el tema de las puertas, temas de como del pecado, que los próximos ataques que se van a vivir en los días, que nos dieron unas instrucciones, que cuando lleguen tenemos que dejar que nos echen agua exorcizada con un atomizador, y fue una explicación muy muy informal por parte del padre, pero bueno, era el plan del proceso. ¿Tú lo viviste antes de la pandemia? Sí, yo lo viví antes de la pandemia. Yo lo viví después de la pandemia. Y justo al entrar una persona me estaba echando agua, pero yo creía que era sanitizante. Y no es sanitizante. No es no es sanitizante, era agua exorcizada. Wow. Entonces toda la gente poníamos nuestras manitos para que nos echaran en las manos. Y bueno, probablemente también pudo haber sido sanitizante. Pero exorcizado. No, porque cuando nosotros entrábamos de filo, o sea, caminábamos directo, pasábamos por la puerta y ellos te echaban desde que ibas entrando hasta la espalda, te echaban también atrás de ti con ese spray. Entonces fue antes de pandemia. Dudo mucho que utilizaran sanitizante. ¿Exorcizado? Ajá. Pero pues no sé si ustedes llegaban y se no, es que o sea, haz de cuenta que había una persona con un spray, ajá, con un atomizador. Ajá. Y era agua. Era agua. Esto lo editas. Eso no se va. ¿Cómo bueno, no? O sea, se puede cortar, pero pues lo corta. Le metemos autotune ahí. Le pones un remix ahí. Ok, agua. Había una persona con un spray y un atomizador. Llegabas y por pandemia pues te decía, te echaban todo el cuerpo, o sea, te echaban todo el cuerpo. Nada, te daban instrucciones de sí, sí, exacto. Pero no te decían qué. No, exacto, así es, o sea, nomás llegabas y a ver, detente ya todos, ¿no? Ya pasó, ya, ok. Usted ya no, pues porque ya pasó, pero ¿quién va llegando? Sí, deténgase, y ya te echaban, dese la vuelta y te volvían a echar por atrás y a las manos y te echaban en las manos. En las manos, directos. Sí, en las manos, y ya pues tú la agarrabas como sanitizante, ¿no? Pero, o sea, te echaban en todo el cuerpo también. Por ejemplo, no sé si llegaste a ver en algunos lugares cuando estaba la pandemia muy fuerte, lo hacían. Uh-huh. Sanitizaban todo, así de pies a cabeza. Te hacían levantar los talones. Sí, casi. Entonces, algo así, pues uno iba y lo hacía, ¿no? Normal. Ok. Entonces, pero bueno, un dato curioso que salió del agua exorcizada. Pudiera ser que sí era agua exorcizada y al final, pues, por ser agua, no sé, no recuerdo que tuviera un olor a sanitizante, o sea, como decir, sí huele a alcohol, ¿sabes? No. Podríamos preguntar con nuestras palancas para ver qué es lo que está sucediendo, si sigue siendo agua exorcizada y no sanitizante, o si era sanitizante exorcizado, o si solamente era sanitizante. Probablemente. Pero yo creo más que sí iba a ser agua exorcizada y creíamos que era... Bueno, o sea, por el sentido de tú ir a la misa tiene sentido que sea agua exorcizada. Ajá, porque vas a entrar al proceso. Como era parte de la pandemia, sí, también se puede prestar exactamente a eso, a entenderse como sanitizante. Hoy en la actualidad ya acaban de declarar que pues ya las medidas de seguridad han disminuido. Creo que por ahí estaba una nota donde el señor cardenal Francisco Robles Ortega estaba por decretar, no sé si ya está o no, en las iglesias utilizarse el cubrebocas, pero ya lo de sanitizante, gel antibacterial y esas cosas, creo que ya definitivamente ya no es necesario, ¿no? Como parte de los protocolos de seguridad pues sí, de sanidad o como se diga. Sanitización. De santidad. Entonces, bueno, eso ocurría. Mi plática sí fue muy... bueno, es que esa fue la introducción, la que te digo que es un día antes de iniciar el proceso. Ahí nos explicaban lo de la pulsera, pero a nosotros no nos la dieron afuera. Casi al final del proceso, inclusive te preguntaban, ya que te explicaban
qué era el proceso, qué ibas a hacer, que tenías que hacer mucha tarea, porque para el proceso se necesita hacer mucha tarea. Eso sí, nos dejaron bastante, por ahí casi en una andaba batallando para llevar la tarea, pero finalmente la concluí. Y bueno, el proceso creo que es muy extenso. Si nos vamos a detalle, pues bueno, yo creo que para ir cerrando o aterrizando, un proceso de sanación y liberación, si bien no aclaramos y no explicamos mucho de esto, pero la verdad es que sería muy bueno que se diera una oportunidad de acudir a un proceso, ¿no? Un proceso como este, que es formal, que es muy, desde la experiencia, está muy cotizado actualmente, o sea, muy demandado. En mi proceso éramos 230 personas, cuando más o menos como límite es de 170 personas para la capacidad del templo, porque no es tan grande, y ahí había 230 personas, o sea, estábamos arriba del cupo con la intención de abarcar a más personas que pudieran vivir el proceso a la vez, ¿sabes? Creo que ahí sí, a lo mejor podría ser complicado porque quizá no es la misma calidad por el volumen porque sí, ciertamente entre más personas sea, hay menos calidad, hay menos tiempo para ciertas actividades que son específicas del proceso, y eso puede impactar, ¿no? Creo que entre menos personas puede ser mejor y puede dar mayor resultado, digo, no sé, pero me parece ahí algo, ¿no? Entonces sí es importante, lo recomiendo que lo vivan, que este tipo de cosas son totalmente gratuitas, no tienen costo. Entonces pues ciertamente es algo que sí llega a ser. Al inicio yo me sentí muy bien, creo que también podría ser otro tema, una experiencia que yo particularmente pasé en ese proceso, muy extraña. Yo soy una persona muy incrédula hasta cierto punto, nunca he caído en descanso, nunca he tenido dones espirituales ni cosas así fuertes dentro de la oración, quizá porque no he tenido la apertura para que pasen. Nunca he visto demonios, nunca he visto fantasmas, nunca he visto cosas tan raras así, por así decirlo. Entonces, por eso mismo que les digo que soy incrédulo. Pero sí me pasó una experiencia por ahí curiosona, a raíz del proceso de sanación y liberación, ¿sí? Porque ahora se dice, y con esto yo podría cerrar, que cuando tú vives un proceso, sanas y liberas, hay un tema primero que es, obviamente vas a sanar heridas, vas a sanar males y vas a liberar males, no vas a liberar cosas buenas, obviamente. Pero ¿para qué vas a liberar cosas malas? ¿Para qué vas a liberar todo lo malo que tú traes, puedas tener o puedas haber adquirido a lo largo de tu vida y de tu, inclusive dentro del proceso se vive un espacio nuevo que es la sanación de vientre, que desde que estás en el vientre pudiste haber absorbido ciertos males, ciertas broncas, ciertos problemas, ciertas cosas que pudieron pasar en el embarazo, y que pues como al final ya eres una persona, pues absorbes, no eres esponja, pero en sentido de que absorbes emociones y eso es científicamente comprobado. Absorbes emociones y eso al final hay una reacción por haber absorbido una emoción o algo, ¿no? Desde que estás en el vientre. Entonces, bueno, todo eso también se sana, se puede sanar, y a lo que voy es que cuando tú sanas y liberas todo esto malo que pudiera haber en tu vida, la intención es que habite Dios, que es lo bueno, que es lo mejor, que es lo que todos debemos tener, y más en la actualidad. Es lo ideal, y cuando Dios habita en ti, entonces empieza a haber cambios muy drásticos, porque Dios empieza a actuar. Sí, entonces es ahí donde yo te digo que experimenté algo bueno por ahí que me pasó, después podría platicarles, pero no sé tú si recuerdes algo de esto al respecto, y creo que podríamos cerrar. Ok, bueno, a grandes rasgos mi proceso en lo personal no fue algo tan extraordinario en el sentido de ver, sentir o algo relacionado. Ciertamente sí pasan cosas que están fuera de nuestro entendimiento cotidiano. Ya son cosas un poquito más espirituales que están fuera de.
Sí. Pero bueno, antes de olvidarlo, me parece que no es correcto lo que dijiste, de que yo no soy una persona que tiene dones, porque se puede prestar a malentendidos, de que puede llegar la gente a pensar que solo los dones es el don de lenguas o ver muertos, hablar con los muertos, no sé. Hay, claro, pues otros muchísimos dones, pero bueno, solamente era una aclaración. Y respecto al proceso, pues yo lo viví muy tranquilo, lo viví muy, pues a gusto, por así llamarlo. Estuvo ameno. Porque dentro de los momentos que hay de oración y demás, sí los viví, puse de mi parte, pero pues en lo personal me atrevo a decir que no tengo cargando nada tan malo que pudiera como afectarse o aprestarse para algo del mal. Pero incluso por ahí hay una palabra que incluso puede ser tema para podcast, que se llama la genética espiritual, que va un poquito de la mano con lo que tú decías de la parte esta de que son las regresiones al vientre materno. Ajá. Que pues en pocas palabras la genética espiritual, pues así como la genética humana que tenemos, que heredas rasgos de tus padres, también puedes heredar cosas espirituales. Pero bueno, pues no voy a profundizar en eso. Solo voy a terminar también con lo mismo del proceso. Ciertamente es interesante. Se puede prestar para algo bueno y para algo malo, porque hay mucha gente que está mal mentalmente, que solo se puede sugestionar y en vez de hacerle un bien les hace un mal. Pero pues está la otra parte, que es la parte buena, donde sí hay gente que realmente necesita este tipo de cosas, hacer como un corte en su vida. Esto a favor de la conversión, claro está. Ya lo decías, que es como una invitación a que renovar tu vida y que entre Dios. Pero pues en general sí es algo que vale la pena experimentar, por la facilidad de que es gratuito, por la facilidad de que es algo que te va a abonar a ti, a tu vida espiritual. Y pues bueno, pues sencillamente creo que vale la pena la experiencia. Sin nada más que agregar, yo termino. Sí, totalmente, sí, de acuerdo en ese sentido. Pues hacerles la invitación para que acudan, para que vean qué rollo con este proceso. Digo, no somos los expertos, hablamos de un tema desde nuestra experiencia que vivimos el proceso, pero hay otras personas que son servidoras del proceso y podrían inclusive hablarnos ya y aclarar dudas de este proceso en el caso de que haya interesados, saber cómo es el registro, más información y pues ánimo. Pues muchísimas gracias, con esto cerramos el tema del día de hoy. Por favor escríbanos aquí en las redes sociales, terazan.estilo.com, Facebook, Instagram, terazan.com. Escríbanos a nuestras redes, todavía no las tenemos, estas son ficticias, pero mándenos un mensajito, qué temas les gustaría, qué les llamó la atención y pues muchas gracias por escucharnos. Dios los bendiga. Nos despedimos, por favor nos puede dar la bendición, Padre Cotas. La bendición de Dios Todopoderoso, recíbala en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.